Chapter 46. Chapter 46. Escape from the Goblin Kingdom. 1. Punto de vista general. Enanos, los enanos no la estaban pasando nada bien. El horrible canto de los goblins era sumamente molesto, sobre todo para Balin, que tenía el oído más sensible y sentía que estaba soportando la peor tortura posible. Eso no es una canción, son solo gritos que raspan el tímpano, gritó mientras se tapaba los oídos con las manos, tratando de amortiguar el sonido. Prefiero escuchar 1000 veces los ronquidos de Bombur antes que estos cantos de duendes. Añadió Bozur. Al igual que Balin, él tampoco lo estaba pasando bien, pero aún podía hacer frente a la situación ya que su oído no era tan sensible. Ignorando las quejas de los enanos, el rey goblin dejó caer su obeso cuerpo en su asiento e hizo un gesto con la mano. Los goblins, entendiendo la señal de su rey, rápidamente arrojaron al suelo todas las armas que habían tomado de los enanos. Al ver las armas que habían lanzado sus goblins, el rey goblin, en un acto sorprendente, logró ponerse de pie sin ayuda debido a su asombro. Su rostro previamente indiferente se volvió feroz y gritó en voz alta, su saliva salpicó a los goblins debajo de él. ¿Quién se atreve a inmiscuirse en mi reino completamente amado? ¿Ladrones? ¿Espías? ¿O tal vez, asesinos? El rey goblin miró hacia abajo y no pudo identificar a los enanos, ya que eran de la misma altura que los goblins y, con tantos amontonados, los enanos se mezclaron. Al ver esto, uno de los goblins que estaba al frente dio un paso adelante con una expresión alegre y dijo: «Son enanos, su majestad». Cayeron en la trampilla. Al oír hablar a uno de sus goblins, el rey goblin se preguntó: ¿enanos? Su expresión cambió rápidamente y ordenó: «Regístrenlos. Quiero todo lo que tengan sobre ellos». Por orden de su rey, los goblins, con la habilidad de un ladrón, inspeccionaron a los enanos. Uno de ellos tomó una bolsa escondida del enano Ori. Al sentir su peso, el goblin sonrió alegremente y tiró todo lo que había dentro. Inmediatamente, apareció una variedad de cucharas, copas de vino, candelabros y otros artículos. Algunos duendes que vieron esto se quedaron en silencio, incapaces de comprender cómo una bolsa tan pequeña podía contener tantas cosas. ¿Era ese enano un mago? Incluso los enanos miraron a Ori con sorpresa, ya que todo claramente pertenecía a los elfos, pero era sorprendente que Ori hubiera guardado tantas cosas en una bolsa tan pequeña. Al sentir las miradas de sus compañeros, Ori se sintió un poco avergonzado y dijo: «Me los llevé como recuerdo». Incluso el rey goblin estaba un poco desconcertado y parpadeó varias veces antes de recordar lo que quería preguntar. «Dime, ¿qué te trae a mi territorio?» A pesar de estar desarmados y rodeados de goblins, los enanos mostraron su actitud orgullosa y permanecieron en silencio ante la pregunta del rey goblin. No fueron tan tontos como para decir que se dirigían a Erebor. Esta actitud molestó mucho al rey goblin, quien, con un dejo de irritación en su voz, miró a su alrededor y gritó: «Si no quieres hablar, te haremos hablar. Trae el rompehuesos, trae la picadora de carne». Burlonamente, señaló a Ori. «Empezaremos por el más joven». Identificó a Ori como el más joven porque tenía la barba más corta. La barba era un claro indicador de la edad de un enano. Cuanto mayor era, más larga sería su barba. También era fácil identificar a la realeza, ya que sus barbas eran generalmente más gruesas y mejor cuidadas que las de los enanos comunes. Al ver que el rey goblin estaba a punto de torturarlo, Thorin Escudo de Roble, que estaba escondido entre la multitud, finalmente no pudo soportarlo más. «Espera». Un grito agudo resonó en las cuevas circundantes. Cansado de la situación, Thorin gritó, apartó con calma a un goblin que se interponía en su camino y emergió de entre la multitud con la elegancia de un rey. Con la cabeza en alto, se enfrentó al rey goblin. «Bueno, bueno, bueno. Mira quién está aquí». El rey goblin reconoció al instante a Thorin y sus ojos se iluminaron divertidos. No pudo resistirse a hacer comentarios sarcásticos para burlarse de Thorin. Resulta ser Thorin, hijo de Thrain, nieto de Tror, el rey bajo la montaña. Con movimientos exagerados, el rey goblin hizo una reverencia burlona. «Ah, lo olvidaba, ya no tienes la montaña, así que ya no eres un rey, lo que te convierte en un don nadie». Estas burlas hirieron el orgullo de Thorin, pero como rey, demostró su fuerza y, sin ningún cambio en su expresión, miró al rey goblin a los ojos, transmitiéndole inconscientemente que las burlas no le afectarían. El rey goblin no estaba contento con la falta de reacción de Thorin, así que una idea rápida le vino a la mente y sonrió burlonamente. Levantando un dedo como si recordara algo, dijo: «De repente, recordé, alguien ofreció una gran recompensa por tu cabeza». El rey goblin se enderezó lentamente y continuó:
¿Quizás sabes de quién estoy hablando? Su pregunta fue recibida con el rostro indiferente de Thorin, quien creyó que el goblin solo estaba balbuceando, pero las siguientes palabras provocaron un cambio en su expresión. Ya lo conocías, era un orco pálido y viejo. ¿Cómo se llamaba? Ah, ¿sí? El rey goblin no terminó de hablar, ya que Thorin respondió rugiendo. Azog está muerto. Murió en nuestra batalla hace mucho tiempo. Evidentemente, el rey goblin tocó una fibra sensible, ya que hablar de Azog le traía recuerdos de la muerte de su abuelo y de muchos de sus compatriotas. Para Thorin, hablar de ese vil orco era un tabú. Satisfecho de haber irritado a Thorin, el rey goblin continuó. Entonces, ¿crees que está muerto? Acariciándose la enorme papada cubierta de furúnculos, el rey goblin miró hacia arriba y dio órdenes a un pequeño goblin que estaba en un cubo atado a una cuerda. Envíale un mensaje al orco. Dile que tenemos a la persona que busca. Mientras tanto, un goblin inspeccionaba inocentemente las armas de los enanos cuando, en un momento dado, desenvainó la espada de Thorin. La espada vibró por voluntad propia, provocando que el goblin gritara, pues sentía como si le estuvieran cortando el espíritu. Con un movimiento rápido, arrojó la espada, que aterrizó a los pies del rey goblin. El rey goblin sintió que su espíritu era cortado e instintivamente miró hacia abajo. Al ver la espada y sentir su vibración, se asustó tanto que dio un paso atrás y cayó de espaldas. Al ver a su rey caer, los goblins corrieron rápidamente a ayudarlo a levantarse, pero antes de que pudieran hacerlo, el rey goblin señaló la espada con dedos temblorosos, tartamudeando. Reconozco esa espada. Esa espada. La mordedora. La que ha cortado miles de cuellos de goblins. Los goblins, al comprender que era culpa de los enanos que su rey estuviera tan enojado, comenzaron a golpearlos. Claramente, los enanos no se dejaron vencer y comenzaron a contraatacar a pesar de estar atados. Mátenlos. No dejen a ninguno con vida. Córtenles la cabeza. Rugió el rey goblin. A su orden, los goblins atacaron con más ferocidad. Thorin, que estaba atado, fue rápidamente rodeado. Los goblins, siendo mayoría, lo abrumaron y lograron derribarlo al suelo. Un goblin se le subió encima, sacó una daga de hueso y con una sonrisa triunfante, se preparó para apuñalar a Thorin. ¡Mierda! Sin embargo, una flecha atravesó a la multitud y la punta se incrustó en la cabeza del goblin, lo que provocó que sus movimientos se detuvieran de repente. La daga que sostenía cayó y los goblins que sujetaban a Thorin quedaron atónitos, preguntándose de dónde había salido la flecha. Su pregunta fue respondida cuando vieron a un humano matando a sus camaradas mientras avanzaba por el puente. Con Aldril. Aldril había aprovechado la capa de su madre, que lo ocultaba en la oscuridad. Los goblins que pasaban a su lado no se dieron cuenta. Al principio, observó la escena, ligeramente diferente a lo que vio en la película, pero cuando se dio cuenta de que Gandalf no aparecía, decidió salvar a Thorin, que estaba a punto de ser asesinado. Estaba preparado para los cambios de trama, por lo que no le sorprendió demasiado que Gandalf no apareciera a tiempo. Sacó su arco élfico, un regalo de Glorfindel, colocó una flecha en la cuerda, la tensó, predijo los movimientos de los goblins en segundos y disparó la flecha con fuerza. Viajó entre la multitud hasta que la punta se clavó en la cabeza del goblin que amenazaba a Thorin. Con Thorin a salvo, envainó su arco y desenvainó a Anglachel y Anguriel. Su movimiento llamó la atención de los goblins cercanos, quienes lo notaron debido a su movimiento y con un rugido de indignación, cargaron contra él. Sin embargo, para horror de los goblins, las espadas de Aldril vibraron, lo que les provocó un terror extremo, inmovilizándolos. Aprovechando su parálisis, Aldril los abatió con una danza de espadas, cada movimiento una obra de arte. Con la mano izquierda, ejecutó un corte diagonal, cortando sin esfuerzo a los goblins. Con la mano derecha, coordinó su ataque y realizó un corte horizontal, decapitando a 5 goblins. Movimientos elegantes y rápidos hicieron que la mayoría de los goblins murieran y cayeran del puente. Aldril avanzó concentrado hacia el equipo de expedición, sin estar seguro de cuándo aparecería Gandalf, por lo que decidió ayudar a los enanos hasta que apareciera el viejo mago. Despejando rápidamente su camino, más de una docena de goblins cayeron bajo su espada. Los goblins restantes retrocedieron, aterrorizados por la facilidad con la que el humano mató a sus camaradas. El rey goblin, al ver esto, se enfureció y gritó: «No retrocedan. Mátenlo». No mentiría. Este humano le indujo un miedo primario, pero fue la espada de Aldril, Angirel, lo que llamó su atención. El brillo de esa espada hizo que todo su cuerpo temblara de miedo. Al notar que Aldril se acercaba lentamente, gritó desesperado:
No dejen que se acerque. Tiene la espada de esa mujer. No dejen que se acerque. Los goblins que abrumaban a los enanos comenzaron a despejarse gradualmente, mientras seguían las órdenes del rey goblin y corrían hacia Aldril, dejando solo a unos pocos para lidiar con los enanos. Aldril observó con calma la horda de goblins que corrían hacia él, blandiendo sus oxidadas espadas con salvaje entusiasmo, un espectáculo que al semielfo le pareció más desesperado que amenazador. Con un movimiento fluido y preciso, bajó ligeramente el brazo izquierdo mientras avanzaba sutilmente con el pie izquierdo, preparando su recién aprendida postura. Con gracia, su mano derecha levantó la espada en un gesto que reflejaba la letal elegancia de la postura de la espada lunar gemela, una postura que muchos jugadores de Elden Ring reconocerían. Aldril utilizó esta postura letal debido a la cantidad de enemigos. Cada movimiento estaría calculado no solo para la defensa, sino también para lanzar contraataques devastadores. 5. La postura le otorgaba una explosividad de velocidad sobrenatural y precisión quirúrgica en cada golpe. Los goblins, cegados por su propio ego de ser mayoría, apenas tuvieron tiempo de reaccionar antes de que la espada de Aldril, con un zumbido, los atravesara uno tras otro, cayendo los goblins como moscas. Las dimensiones del puente no eran muy grandes, por lo que los goblins se agruparon, lo que le permitió a Aldril matar a más de 4 goblins de un solo tajo. La evolución de Aldril era evidente, ya que si fuera el Aldril de hace unos meses, los goblins lo habrían superado fácilmente. El rey goblin se sintió desesperado. Ese maldito humano estaba matando a su gente con la misma facilidad con la que lo hacía esa mujer. En medio de sus gritos de pánico, apareció una luz blanca cegadora, seguida de una repentina explosión mágica, haciendo que todos los goblins, incluido él, fueran arrojados al vacío. Aldril cruzó sus dos espadas en forma de X, aguantando la ola mágica que arrojó a todos los goblins al abismo. El puente y la estructura se vaciaron rápidamente, y cuando la luz se disipó, apareció una figura alta con un sombrero puntiagudo y una túnica gris, que sostenía un bastón en una mano y una espada élfica en la otra. Aldril identificó a la persona y se acercó rápidamente al grupo de enanos, que se estaban levantando, aturdidos por la explosión mágica. «Te tomaste tu tiempo, Gandalf», dijo Aldril alegremente, feliz de que Gandalf hubiera aparecido, ya que sus posibilidades de supervivencia aumentaron considerablemente con la inclusión del mago gris. Gandalf dejó escapar un suspiro de alivio. Afortunadamente, nada grave había sucedido a los miembros de la expedición. Hacía unas semanas, los enanos se habían ido con Aldril y Bilbo. Gandalf no los acompañó de inmediato, ya que aún tenía cosas que discutir con Elrond, Galadriel y Saruman. Además, se retrasó aún más cuando vio que el caballo de Aldril era seguido por los otros caballos de la expedición que se dirigían hacia Caradhras. Los detuvo rápidamente y dedujo que el caballo estaba tratando de llegar a Erebor. Haciéndole un favor a Aldril, Gandalf se puso en contacto con Radagast y le pidió que llevara los caballos a Erebor. Con una rápida mirada, Gandalf miró a todos. Al ver que nadie estaba gravemente herido, gritó: «Este no es momento de hablar. Tomen sus armas, tenemos que salir de aquí». Al grito de Gandalf, los enanos, todavía aturdidos por los golpes y la ola mágica, se levantaron lentamente. Las cuerdas que les ataban las manos habían sido rotas por la ola mágica, por lo que corrieron rápidamente hacia donde estaban sus armas. Tenían que ser rápidos, ya que los goblins que los rodeaban descendieron de los puentes, extremadamente furiosos. Su rey goblin había sido arrojado al vacío, y no se sabía si aún estaba vivo, por lo que atacaron con toda la furia que sus pequeños cuerpos podían reunir. Los enanos fueron rápidos. Bofur fue el primero en llegar y rápidamente arrojó armas a sus compañeros. Kili gritó mientras arrojaba una espada. Bombur arrojó una masa con púas. Gloin cogió el hacha arrojada y se rió de buena gana. Jeje, vamos, cabrones. Cumpliré mi promesa y os mataré a todos, gritó a los goblins que cargaban hacia ellos. Su eficacia en combate había aumentado porque, sin ataduras y con su arma, los enanos eran enemigos a los que temer, sobre todo con la furia que albergaban al ser derrotados. Los goblins llegaron rápidamente y ambos bandos se lanzaron a una batalla que se volvió muy intensa en poco tiempo. Gloin, con una sonrisa en el rostro, comenzó a contar los goblins que había matado. «Vamos, bastardos», gritó mientras hundía su hacha en la cabeza de un goblin. Con agilidad, la sacó y golpeó rápidamente a un goblin en su lado izquierdo. Con otro movimiento rápido, golpeó el cuello de un goblin que se había deslizado hacia su derecha. «Son 3. Vengan por más». 2. Floración. Otra ola mágica salió disparada, arrojando a muchos goblins al abismo.
Gandalf, con su bastón en una mano y una espada élfica en la otra, se movía con la gracia de un guerrero experimentado que había enfrentado innumerables batallas. Corte. 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 Cerca de él estaba Aldril, que seguía moviendo sus espadas con letal elegancia. Con un poderoso golpe de su espada izquierda, hizo volar a más de 5 goblins. Sus atributos mejorados demostraban cuánto había mejorado. Aldril y Gandalf, al ser los más altos, eran los principales objetivos de los goblins, quienes los consideraban más peligrosos que los enanos debido a la magia de Gandalf y al humano con las aterradoras espadas. Thorin Escudo de Roble, que acababa de sufrir la humillación del rey goblin y había escapado de sus problemas, finalmente tuvo la oportunidad de desahogar su ira. Con su espada élfica en la mano, comenzó a matar a los goblins uno por uno. A su lado estaban sus sobrinos, Kili y Fili, que cubrían las espaldas de su tío. Como hermanos, demostraron una coordinación admirable. Cuando Kili golpeaba a un goblin con un revés, su hermano Fili lo remataba con un tajo, y se turnaban cada vez que tenían la oportunidad. Balin, que era el más viejo y el más experimentado, apuñaló a los goblins sin hacer movimientos extravagantes como los enanos más jóvenes. Se concentró en asestar golpes letales y pasar al siguiente goblin. Gracias a las habilidades combinadas de los enanos, Aldril y Gandalf, todos los goblins restantes fueron asesinados rápidamente. El área estaba despejada, pero el problema era que estaban en el corazón del reino goblin y podían ver a innumerables goblins apiñados, corriendo hacia ellos desde lejos. No importaba cuán elitista y poderoso fuera el equipo de expedición, nunca podrían resistir una pelea tan larga e intensa. Serían fácilmente superados por la gran cantidad de goblins. Además, los enanos estaban extremadamente agotados. Hay que recordar que recientemente habían escapado de los gigantes de piedra y apenas habían dormido unos minutos antes de ser capturados por los goblins. Gandalf, hay demasiados monstruos aquí. Creo que deberíamos irnos, dijo Aldril, sabiendo que podría luchar un poco más, pero que al final se vería superado por la cantidad de monstruos. Thorin asintió ante las palabras de Aldril y miró a Gandalf. Tenemos que irnos. No podemos matar a todos los goblins. Gandalf estuvo de acuerdo con Aldril y Thorin y se dio la vuelta. Síganme. Mientras corrían por los puentes colgantes, Gandalf preguntó. No he visto a Bilbo. ¿Dónde está? No lo he visto. Quizá haya logrado escapar, dijo Kili entre jadeos. Vi que Bilbo logró escapar de su captura. Los goblins no lo vieron porque era muy pequeño, agregó Balin, respirando cada vez más rápido. En ese momento, todos corrían y hablar mientras corrían podía cansarte aún más. No te preocupes por Bilbo por ahora. Cada vez vienen más goblins. Será difícil para nosotros irnos si demoramos la conversación, dijo Thorin. Su tono de voz delataba su agotamiento, pero como rey orgulloso, no lo demostró. Allí. Veo a Thorin. Agarradlo. Gritó un duende, señalando al grupo que seguía corriendo. Mátenlo. Córtenle la cabeza. Los rugidos de los goblins resonaron detrás de ellos. Como había dicho el gran rey goblin, la cabeza de Thorin tenía un alto precio. Para los goblins, Thorin era una bolsa de oro ambulante. Su cabeza era codiciada por todos los goblins, que necesitaban ese oro para armas y comida. Apuraron el paso. A algunos no les importó la recompensa. Estaban muy enojados porque esos bastardos habían arrojado a su rey al vacío, creyendo que lo habían matado. Mátenlos. Venguemos a su majestad. Mátenlos. El grupo corría entre los puentes cuando, en un momento dado, uno de ellos se desplomó, provocando la caída de Gloin y Aldril. Ambos aterrizaron en el puente colgante de abajo, provocando el pánico en el resto del equipo. Gandalf, el más tranquilo de todos, gritó. ¿Estáis bien? Sí, tenemos que seguir corriendo. Te seguiremos desde abajo, gritó Aldril mientras comenzaba a correr junto a Gloin, quien tenía una sonrisa a pesar de su cansancio. Muy bien, seguidnos y no os perdáis, respondió Gandalf mientras corría y guiaba a los enanos. Conocía la salida porque una vez había pasado por el reino de los goblins, y solo necesitaba unas cuantas monedas de oro para que le dejaran pasar. Mientras seguían al grupo de Gandalf, Gloin, que estaba detrás de Aldril, dijo, sin aliento por la fatiga. Oye Aldril, hagamos una apuesta. Quien mate más goblins ganará todas las monedas de los demás. Ante las palabras de Gloin, Aldril se quedó sin palabras, pues ahora comprendía de dónde provenía el amor de Gimli por las apuestas. Asintiendo, Aldril dijo. Está bien. En ese caso, contemos cuántos hemos matado. Yo tengo 12, dijo Gloin, despertando su espíritu competitivo, lo que le hizo sentirse menos cansado.
Tengo 30 duendes. Maldita sea, ¿estás seguro de que contaste bien? Hablaremos de eso más tarde, Gloin. Primero tenemos que salir de aquí. Dicho esto, Aldril aceleró el paso, ya que había envainado una de sus espadas, ya que era más cómodo correr con una sola. Al ver a unos goblins corriendo hacia ellos desde el frente, se preparó para matarlos rápidamente. Tos. Mierda. Webnovel no me deja iniciar sesión en mi cuenta, no entiendo por qué. De todos modos, disfruten el capítulo, Orcos Inmundos. 6. Punto de vista general. Moviéndose rápidamente, Aldril hizo un movimiento con su mano derecha, seguido de un movimiento diagonal con su izquierda. Esta combinación decapitó a un goblin, mientras que el segundo movimiento cortó los pechos de los dos restantes, enviándolos al vacío. Un Aldril suspiró, el cansancio acumulado comenzaba a disminuir gracias a la piedra élfica que le había regalado su bisabuela. Esta brillaba, acelerando su recuperación y permitiéndole seguir luchando a pesar de no haber descansado lo suficiente. Con el camino despejado, Aldril comenzó a correr, pero se dio la vuelta al no escuchar pasos detrás de él, solo para ver a Gloin con una mirada desconcertada en su rostro, como si fuera un estúpido. Los rápidos movimientos de Aldril habían dejado atónito a Gloin, ya que solo podía ver el borrón blanco y negro de las espadas antes de presenciar cómo los goblins eran fácilmente asesinados. Nunca había visto semejante habilidad con la espada, lo que lo dejó estupefacto. Afortunadamente, Aldril estaba allí para sacarlo de su trance. Deja de poner esa cara estúpida, Gloin. Tenemos que irnos, gritó antes de darse la vuelta y seguir a los demás. ¿A quién llamas estúpido? Rugió Gloin mientras corría con sus cortas piernas. Había cometido un grave error como guerrero al quedar aturdido, y lo sabía. Por eso no discutió más, temiendo que Aldril lo llamara novato otra vez. Afortunadamente, no se encontraron con más goblins de su lado, ya que los numerosos puentes colgantes hacían casi imposible enfrentarse a un grupo de goblins de frente. Sin embargo, esto no se aplicó al lado de Gandalf, ya que cruzaron un puente solo para encontrarse con un grupo de goblins que no sabían lo que le había sucedido al rey. Además, la persecución resultó infructuosa debido a la mala calidad de los puentes colgantes, muchos de los cuales se derrumbaron bajo el peso de la horda de goblins. Sin embargo, esto no detuvo la persecución. Cegados por el odio y la codicia, no les importó la muerte de sus camaradas. El número de goblins que los perseguían aumentó drásticamente en cuestión de minutos, lo que puso nerviosos a los miembros de la expedición y los impulsó a acelerar el paso a pesar del riesgo de caer. «Date prisa», gritó Gandalf, golpeando con su bastón a un goblin que se acercaba y lo hizo caer al suelo. No podía entender cómo estos enanos tenían tan mala suerte. Primero se encontraron con un grupo de orcos, luego lucharon contra troles, escaparon de otra persecución orca y ahora estaban huyendo de los goblins. Todavía no podía comprender cómo los enanos se habían metido en este lío. «Creo que moriremos aquí», le dijo Gloin a Aldril, quien cortó el brazo de un goblin que lo había atacado y luego lo pateó desde el puente. «No seas estúpido, Gloin. No moriremos aquí», respondió con una sonrisa. Otro goblin cargó contra él, pero Aldril se movió rápidamente y apuñaló al goblin en el estómago. Con la espada todavía incrustada, arrojó con fuerza al goblin, derribando a otros que cargaban contra él. «Por cierto, ya llevo 8, se burló Aldril, intentando disipar los pensamientos negativos de Gloin con su apuesta. Funcionó, ya que las palabras de Aldril levantaron el ánimo de Gloin y lo hicieron rugir. «Eso no es justo. Estás por delante y no dejas pasar a nadie». Uno con una sonrisa, Aldril miró a su alrededor. Todo el reino goblin estaba sumido en el caos. La falta de organización y el mal estado de los puentes hicieron que muchos goblins cayeran. Eran tan tontos que estaban reduciendo sus propios números. «Date prisa, tenemos que alcanzar a Gandalf». Ambos siguieron corriendo, siguiendo al grupo de Gandalf. Unos metros más adelante, había una pendiente que conectaba con el camino superior. Con un grito, Kili la señaló. «Aldril. Sube aquí». Sin perder tiempo, Aldril y Gloin corrieron hacia la pendiente. En un momento, 2 goblins saltaron, alzando sus espadas, listos para matar a esos bastardos que habían asesinado a su rey. Aldril lo vio y empaló a uno de ellos en el aire con su espada izquierda. El otro se quedó atrás, pero sintió un hacha hundida en su espalda. Gloin, con un gruñido de satisfacción, gritó: «Ya son 9 para mí». Uno con una risa exasperada, Aldril continuó. El grupo se estaba reuniendo más adelante, Gandalf esperaba con su bastón en alto, listo para cubrirlos. «Rápido, vienen más».
exclamó Dualin, señalando a una nueva horda de goblins que se acercaba desde un túnel lateral. Maldita sea, estos cabrones son infinitos, jadeó Bombur. A pesar de ser el más gordo de todos, era uno de los corredores más rápidos, lo que demostraba que, a pesar de su obesidad, seguía siendo el corredor más veloz entre los enanos. Queriendo retrasar aún más a los goblins, Aldril cortó las cuerdas que sujetaban el puente, provocando que cayera y creara un gran hueco. Esta acción les daría unos segundos de ventaja, así que sin más preámbulos, Aldril gritó. Esto los detendrá unos minutos, aprovechémoslo al máximo. Asintiendo, Gandalf los instó a moverse. Dense prisa. El grupo se sintió aliviado de no encontrarse con más goblins, lo que hizo que su escape fuera más fluido y rápido. Sin embargo, cuando cruzaron un gran puente que conducía a una cueva donde se podía ver la luz del sol a lo lejos, un fuerte estruendo los detuvo. Más adelante, el obeso rey goblin les había bloqueado el camino. Ja, ja. ¿Creen que dejarán mi reino sin consecuencias? Los mataré a todos y luego reclamaré la recompensa por sus cabezas. Se burló, apuntándolos con su cetro. Todos guardaron silencio ante la declaración del rey goblin, sin saber de dónde había sacado tanta valentía. Lo superaban en número y él era solo uno. El rey goblin se dio cuenta rápidamente de la locura de sus acciones, mientras se enfrentaba al mago gris y al hombre que empuñaba espadas que cortaban su espíritu con su mera presencia. Con una sonrisa irónica, dijo. Creo que te dejaré ir, sí, puedes irte. Además, no terminó de hablar porque Aldril, con un movimiento rápido, saltó y enterró a Angirel en la cabeza del rey goblin. El precio por su estupidez fue la muerte. Después de que Aldril sacara la espada de la cabeza del rey goblin, el cuerpo de este último cayó pesadamente, bloqueando su ruta de escape por unos segundos. Ups, lo siento, dijo Aldril encogiéndose de hombros, sin imaginarse que el cuerpo obeso del rey goblin bloquearía su ruta de escape. Afortunadamente, tenían a Gandalf para esas situaciones. Suspiró Gandalf exasperado, murmuró un hechizo y arrojó el cuerpo del rey goblin al abismo, despejando el camino. Apurémonos. La salida ya no está lejos. Asintiendo, todos se movieron rápidamente. Gracias, Gandalf, te debo una, dijo Aldril, avergonzado. Sin embargo, el mago gris negó con la cabeza. Ahora me debes 3, Aldril. Con una sonrisa burlona, Gandalf lideró al grupo. ¿De verdad ya son 3? Pensó Aldril. 5. El grupo se acercó a la salida y en ese momento escucharon pasos rugientes y apresurados. Los goblins habían llegado y cargaban con más furia, enojados porque esas personas se acercaban a la salida. Como todavía era de día, los goblins no se atreverían a salir y exponerse a la luz del sol, ya que nunca se habían aventurado a salir durante el día y sus cuerpos no estaban acostumbrados a la luz solar. Apúrate. Gritó Bombur y corrió, siendo el primero en llegar a la salida. Pronto, todos lo siguieron y corrieron hacia la salida. Después de unos segundos, todos suspiraron aliviados. Finalmente habían logrado salir, recibidos por la luz del sol. Sin embargo, aún no confiaban en la seguridad y continuaron corriendo montaña abajo durante una hora, siguiendo la sugerencia de Gandalf, quien les había aconsejado no detenerse ya que había una pequeña posibilidad de que los goblins aún pudieran perseguirlos a pesar de la luz del sol. Después de oír y ver que no había señales de que los goblins los persiguieran, el grupo finalmente se detuvo y suspiró aliviado, ya que todos habían sobrevivido al reino de los goblins. Gandalf, queriendo asegurarse de que no faltara nadie, miró a todos los presentes, que estaban sentados debido al cansancio. Contándolos, empezó. 1, 2, 3, 4, 14. Frunciendo el ceño, volvió a contar, solo para descubrir que faltaba una pequeña figura. Bilbo ha desaparecido, dijo, con frustración en su voz, todavía mirando a izquierda y derecha, tratando de encontrar al pequeño hobbit. Esto llamó claramente la atención de los enanos, que se sintieron mal, todos con el mismo pensamiento de que Bilbo podría no haber sobrevivido. El ánimo del grupo se ensombreció. Al ver que el ánimo de su equipo decaía, Thorin, que a pesar de haberse encariñado un poco con Bilbo, dijo, no hay nada que podamos hacer. Si nuestro hobbit no lo logró, no nos queda más remedio que seguir adelante. Las palabras de Thorin no surtieron el efecto deseado, ya que el grupo se deprimió aún más. Suspiró Balin con tristeza, mirando a los demás que tenían la cabeza agachada. Deberíamos guardar un momento de silencio por nuestro querido hobbit. Sí, es lo mínimo que podemos hacer en su honor, añadió Bozur, inclinando la cabeza y cerrando los ojos en señal de respeto. El hobbit se ganó mi respeto.
Seguramente beberé en su honor cuando tengamos tiempo, dijo Dualín, uniéndose a los demás para ofrecer sus respetos a Bilbo. Incluso Aldril empezó a entrar en pánico. Bilbo había desaparecido y temía que en efecto estuviera muerto, en cuyo caso Gollum todavía tendría el anillo y todos los acontecimientos posteriores saldrían mal. Pero afortunadamente, sus caóticos pensamientos no duraron mucho, ya que se escuchó una voz alegre. ¿De qué estás hablando? No estoy muerto. Todos levantaron la vista rápidamente y su estado de ánimo sombrío se transformó en alegría. Los enanos corrieron hacia Bilbo. Bastardo, creíamos que estabas muerto, dijo Dualín, dándole un puñetazo en el brazo a Bilbo. Maldita sea, Bilbo, nos has dado un buen susto, añadió Bozur, que le pasó el brazo por los hombros y lo sacudió alegremente. Me alegro de ver que estás bien, muchacho, dijo Balin acercándose con una sonrisa. Bilbo sintió un cosquilleo en todo el cuerpo. Nunca imaginó que los enanos lo apreciarían tanto. Después de todo, hacía apenas unos meses lo ridiculizaban. Pero ahora, ser apreciado por futuros amigos no parecía tan malo. Es bueno verte con vida, Bilbo. Estaba a punto de volver a buscarte, dijo Aldril mientras se acercaba y le daba una palmadita en el hombro a Bilbo. Bilbo sonrió ante las palabras de Aldril, muy agradecido de tener un amigo como él. Después de todo, dije que tenía que contarles mis aventuras a los jóvenes de la comarca, y para eso necesito estar vivo, dijo Bilbo, riendo junto con los demás. Fue una escena muy armoniosa que hizo sonreír a Gandalf. Mientras los demás enanos seguían burlándose de Bilbo, Thorin, con el rostro cansado pero los ojos llenos de energía, se acercó a Aldril. Aldril, gracias por salvarme. Sin tu flecha, probablemente habría muerto. A pesar de su orgullo, Thorin sabía cuándo estar agradecido, especialmente cuando alguien le salvaba la vida. Aldril puso una mano sobre el hombro de Thorin y sonrió. Para eso están los compañeros. Yo te cubro y tú me cubres a mí. Las palabras de Aldril dibujaron una pequeña sonrisa en el rostro estoico de Thorin. Tienes razón. Gandalf se dio cuenta de esta escena y sonrió divertido. Se preguntó si Thorin diría lo mismo si supiera que Aldril era semielfo. Pero conociendo a Thorin, probablemente estaría agradecido con Aldril, ya que no era un elfo puro. Después de que todos celebraran el regreso de Bilbo, Gandalf se acercó y preguntó: ¿Dónde estabas todo este tiempo, Bilbo? Todos guardaron silencio, esperando la respuesta de Bilbo, ya que también tenían curiosidad. Un poco nervioso, Bilbo estaba a punto de comenzar a contar su aventura cuando un aullido lejano le hizo olvidar lo que iba a decir. ¡Au! Todos reconocieron ese aullido y sus rostros cambiaron. No habían podido descansar como era debido y ahora venían esos malditos wargos. El único pensamiento que tuvieron todos fue: debes estar bromeando. 3. Estamos en el top 10. Nunca pensé que llegaría a esa posición, estoy muy agradecido con ustedes, asquerosos orcos. Esto demuestra que somos la mejor raza del universo de Tolkien. Jajaja. 3. Punto de vista general, hace unos minutos. Los miembros de la expedición, guiados por Gandalf, lograron cruzar los peligrosos puentes colgantes del reino Goblin y escapar de la persecución del ejército Goblin. Mientras corrían montaña abajo, una tropa de orcos montados en wargs se dirigía a toda velocidad hacia el reino Goblin. Esta unidad de orcos era la misma que lideraba el orco pálido. Unas horas antes, habían estado siguiendo a los enanos, pero su avance se vio obstaculizado por las fuertes lluvias que habían borrado el rastro de los miembros de la expedición. Los wargos, al haber perdido el rastro, se retrasaron y perdieron el rastro de los enanos durante unas horas. Sin embargo, esto no los detuvo. El orco pálido, montado en el warg alfa, rugió órdenes a sus subordinados con furia. Encuéntrenlos. Localicen cualquier cosa que nos lleve a esos patéticos enanos. Los orcos, temiendo la ira de su líder, redoblaron sus esfuerzos, examinando cada roca y camino en busca de alguna pista. En ese preciso momento, apareció un pequeño goblin, corriendo con un pergamino sucio y desgastado. Al ver esto, uno de los orcos enfurecidos se acercó rápidamente y, con un rápido movimiento de su espada, decapitó al desconcertado goblin, quien no comprendía por qué lo habían asesinado, ya que solo había venido a entregar un informe de su rey. Esto fue presenciado por el orco pálido, quien se acercó con calma y tomó el pergamino que el goblin había dejado caer. Intrigado, lo abrió y su contenido lo hizo sonreír de júbilo. Con un rugido, gritó: «Al reino de los goblins. Los enanos están en el reino de los goblins. Dense prisa, malditos idiotas». La orden del orco pálido fue como un trueno que resonó bajo la fría lluvia.
Los orcos, comprendiendo la urgencia, instaron a sus monturas a acelerar el paso. Los wargos, al ser animales ágiles, podían moverse por las montañas con facilidad, a diferencia de un caballo, que era un poco más torpe en ese terreno. Al ser más rápidos gracias a sus monturas, no tardaron mucho en llegar a la salida del reino goblin. En ese momento, los emocionados miembros de la expedición conversaban alegremente con Bilbo, sin saber que los orcos los habían alcanzado. Como Gandalf y los demás habían tomado la misma salida, al warg alfa le resultó fácil percibir el olor de los enanos. Sus agudos sentidos indicaban el camino que habían tomado. El orco pálido, al ver esto, sonrió con emoción, entendiendo lo que su warg quería transmitir. Los enanos están por aquí, apúrense. A su orden, todos los orcos lo siguieron colina abajo. Debido a su velocidad, no tardaron en divisar a lo lejos a un grupo de enanos que parecían felices. Esto emocionó aún más al orco pálido, pues anticipó el momento en que los enanos caerían en la desesperación. Instó a su warg a aullar, lo que tuvo el efecto deseado, ya que vio que las expresiones de los enanos cambiaban. Con una sonrisa, miró a Thorin y murmuró con júbilo: «Por fin te encontré». Sin perder más tiempo, levantó su mano cortada, que estaba unida a una espada, y luego hizo una señal hacia el grupo de la expedición, gritando: «Mátenlos. No dejen a nadie con vida». El grito del orco pálido hizo que los orcos que estaban detrás de él se lanzaran a la carga colina abajo, emocionados. Debes saber que hacía días que no comían bien, por lo que ver al grupo de enanos les provocó hambre, y ya podían imaginarse dándose un festín con los cadáveres de los enanos. Con el grupo de expedición. «Tienes que estar bromeando», fue el pensamiento colectivo del grupo. Ese aullido solo indicó que habría problemas. Sus rostros, que antes eran alegres, se transformaron en otros de incredulidad, fastidio y frustración, tantos cambios que habría sido divertido verlo. Gandalf, el más experimentado, fue el que reaccionó más rápido y gritó de inmediato: «¡Corred!». Su grito sacó al grupo de su estupor. Era una situación crítica y no podían perder ni un segundo, así que rápidamente siguieron a Gandalf. Pero los wargs, al ser más rápidos, no permitieron que el grupo se alejara demasiado. Los gruñidos de los orcos se acercaban rápidamente, lo que ponía aún más nerviosos a los enanos. Thorin, a pesar de la situación, mantuvo la calma. «Date prisa», les instó con expresión seria. Las palabras de Thorin eran innecesarias porque, con o sin su orden, todos correrían con todas las fuerzas que les quedaban, deseando incluso tener 2 piernas más para correr más rápido. Esta vez, el destino no estaba de su lado. Aldril, Bombur y Bilbo, al ser los corredores más rápidos, se toparon con un acantilado, lo que los detuvo de golpe. No había camino por delante, lo que significaba que todo el grupo no tenía escapatoria. Esta vez no pudieron huir y tuvieron que recurrir a la única opción que les quedaba: luchar. «No hay camino por delante», gritó Bombur con urgencia. Era una situación que no habían imaginado, por lo que miraron con esperanza al único mago del grupo, esperando que usara algún hechizo para ayudarlos en esta situación. «¿Qué hacemos, Gandalf?», preguntó Bilbo, que se había acercado rápidamente. Sabía que Gandalf era el más experimentado de todos, así que debía tener una solución. Se oían ramas crujir a lo lejos, pasos apresurados y respiraciones pesadas cada vez más cercanas, una clara señal de que los wargos se acercaban. Finalmente, después de unos segundos, un warg apareció a la vista de todos. El orco que estaba junto al warg sonrió con alegría. Habían encontrado a su presa. La presencia del warg incitó a todos a sacar sus armas. Aldril, siendo el más rápido del grupo, tensó su arco, colocó 2 flechas en la cuerda y con un movimiento preciso, mató tanto al orco como al warg, quienes no vieron venir el ataque. Con una idea en mente, Gandalf gritó: «Los wargos no son buenos trepando a árboles, súbanse a uno». Sin cuestionar las palabras de Gandalf, todos treparon a árboles diferentes. Aldril, sabiendo lo que sucedería, eligió el árbol más lejano. Mientras los wargos se distraerían con los más cercanos, él los mataría desde lejos, reduciendo su número y aumentando sus posibilidades de supervivencia si la situación cambiaba. La zona cercana al borde estaba llena de árboles, por lo que los miembros de la expedición treparon rápidamente a los más cercanos. Los enanos, como si tuvieran un don para trepar árboles, los escalaron rápidamente hasta las ramas más altas en cuestión de segundos. Esto incluyó a Bilbo, quien, por naturaleza, era muy bueno trepando. Al igual que Aldril, eligió un árbol más cercano al acantilado. Justo cuando todos subían, aparecieron más wargs. Se acercaron a los árboles con la intención de trepar, pero debido a la forma de sus patas, no pudieron avanzar.
Esto demostró que Gandalf tenía razón. Los Wargs solo podían rugir y mostrar sus colmillos a los enanos. Aldril sonrió. Esta era la mejor situación para él. Mientras los wargos se concentraban en los enanos cercanos, él los mataría desde lejos. Encontró una posición cómoda y tensó su arco. Shis, 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 shis. 1. Se dispararon 4 flechas y, con ellas, cayeron 2 wargos y 2 orcos. Esta escena encantó a los enanos. ¿Sí? Bien hecho, Aldril. Gritaron con euforia. Kili no perdió el tiempo y también tensó su arco. A pesar de no tener la misma habilidad con el arco que Aldril, lo hizo bien, matando a los wargos más cercanos que parecían acercarse sin cesar. Con el rabillo del ojo, Aldril vio a Gandalf susurrándole palabras a una mariposa que se había posado en su mano. En ese momento, se oyeron más pasos caóticos. Los orcos que habían seguido a los wargos habían llegado. Uno entre ellos se encontraba un orco que Thorin conocía muy bien. Nunca olvidaría esa palidez, esas cicatrices y la icónica cicatriz diagonal desde la clavícula hasta la cintura del orco bastardo que había matado a su abuelo. Con veneno en la voz, Thorin gritó: Azog. Aserme. No recuerdo cuál era mi verdadero nombre, solo recuerdo que mi nombre de usuario era Nicolás Pense. Me estaba preparando para leer el fanfic del Señor de los Anillos después de un día agitado, pero me quedé dormido en medio de la lectura, solo para ser despertado por una voz ronca que gritaba: Mataron a su majestad. Esto me confundió. ¿A quién mataron? Pensé, todavía aturdido. Miré a mi alrededor y me encontré rodeado de criaturas horrendas que parecían ser duendes. Como si me hubiera caído un rayo, inspeccioné mis manos, solo para darme cuenta de que no eran manos humanas. ¿Qué demonios? Grité con miedo. Los duendes que estaban alrededor no sospecharon nada, asumiendo que estaba gritando sobre la noticia de que el rey Goblin había sido asesinado, por lo que los idiotas respondieron: Sí, ¿qué demonios? Sí, tenemos que vengar a su majestad. No entendía qué había pasado. ¿Cómo me había convertido en un duende? Espera, ¿dijeron rey Goblin y que lo mataron? No me digas que transmigré al Señor de los Anillos como un duende, pensé preocupado. Este mundo está tan mal, y lo peor es que transmigré como un duende. ¿Qué hago? ¿Debería huir? Mis pensamientos fueron interrumpidos por el grito espeluznante de un duende a mi lado. Con sorpresa y miedo, vi a un humano que parecía un Henry Cavill más joven con ojos color miel matando al duende a mi lado de una sola estocada. Espera, esa apariencia, ¿no es ese el protagonista del fic que estaba leyendo? Mis pensamientos se aceleraron y, al darme cuenta de quién era esta persona, grité sorprendido: ¿Aldril? Rápidamente se giró para mirarme y preguntó con voz perpleja: ¿Me conoces? Justo cuando estaba a punto de responder, mi visión se oscureció. 1, Aldril. Jaja, ya son 5 para mí, Aldril. Voy por delante, dijo Gloin después de matar al goblin que había dicho mi nombre. Lo miré con expresión aburrida y luego negué con la cabeza. No sé cómo sabía mi nombre, pero bueno, lo pensaré más tarde. Nicolás. ¿Qué demonios? Grité mientras miraba a mi alrededor. Aparentemente, estaba en mi habitación. Fue un sueño, me dije a mí misma mientras tomaba mi teléfono, que había dejado caer al levantarme tan abruptamente. Bien, ¿qué hora es? Murmuré mientras desbloqueaba mi teléfono y me di cuenta de que la aplicación de Patreon estaba abierta junto con el feed del Señor de los Anillos. Creo que mi sueño fue porque me quedé dormida mientras leía, me dije a mí misma. Cuando miré el feed, noté que mi nombre de usuario estaba allí. ¿Qué demonios? ¿El autor hizo una make conmigo? 3. Tengo el problema común de los autores: cuando su historia va por buen camino les pasan varias cosas. En mi caso se me quemó la batería de mi laptop, hoy fui a buscar una de repuesto y con suerte todo estará bien. Un PSDT. Dios mío. Desde las 8 salí de mi casa y apenas estoy regresando, estoy tan cansada. Punto de vista general. Azog. 2. El grito de Thorin atrajo la atención de todos los miembros del equipo. Miraron al orco pálido y lo reconocieron, los más jóvenes por las historias que les contaban sus padres y los mayores por la batalla en las afueras de Moria. Azog, el líder de los orcos, más conocido como el Desecrador, era un orco increíblemente salvaje, brutal y estratégico, según lo que Aldril había oído y visto en las películas. Casi logró aniquilar a todos los descendientes de Durin, tras haber matado a Kili, Fili y Thorin, aunque este último acabó matándolo. Aldril solo recordaba que Dain era el único descendiente sobreviviente, por lo que ascendió a rey tras la muerte de Thorin. 7. Aldril sostuvo su arco y tensó la cuerda, mientras muchos pensamientos acudían a su mente. ¿Cuántos puntos de atributo daría a Azog?
¿Qué cambiaría en la trama si lo mato ahora mismo? Sin embargo, decidió dejar que la escena de la trama se desarrollara, para que su intervención no perturbara la exploración del mundo al interrumpir este encuentro. Las acciones de Aldril pasaron desapercibidas, ya que todos estaban concentrados en Thorin, quien miraba con odio al orco que mató a su abuelo. Estaba sumamente enojado y a la vez sorprendido, creyendo que lo había matado en aquella batalla a las afueras de Moria. Pero verlo ahora traía de vuelta todos esos malos recuerdos de aquella batalla que, a pesar de ganar, pagaron un gran precio por la victoria. ¿Aún estás vivo?, murmuró entre dientes. No le importaba que estuviera rodeado de orcos. Lo único que tenía en mente era bajar del árbol y matar a ese cabrón. Las emociones de Thorin, aunque bien disimuladas, fueron percibidas por Azog, quien miró a su presa con odio y alegría. Estaba seguro de que mataría a todos esos idiotas, ya que había traído más de una docena de wargos y 30 orcos, y el grupo de Thorin solo estaba formado por 15 personas según el informe. Esto sería una masacre. Finalmente tendría la oportunidad de matar al enano que lo había herido gravemente años atrás y estaría más cerca de terminar con todo el linaje directo de Durin. Solo necesitaba matar a ese enano pelirrojo llamado Dain, y todo el legado moriría. Este pensamiento lo emocionó, así que con una voz llena de alegría maliciosa, habló. Ha pasado mucho tiempo, Thorin, hijo de Thrain. Luego hizo un gesto de olfateo, añadiendo aún más burla a la situación. Huele. Puedo olerlo, dijo, acariciando suavemente al warg alfa, como si estuviera hablando con su montura. Con una sonrisa desdeñosa, miró a todo el equipo en los árboles y dijo con júbilo. Puedo oler su miedo. Su declaración hizo sonreír a los orcos que lo acompañaban. Centró su atención en Thorin y continuó. Miedo, qué delicioso aroma, especialmente viniendo de los enanos. Todavía recuerdo a tu abuelo. Antes de que lo decapitara, desprendía el mismo aroma. Era maravilloso. Las palabras provocadoras fueron como un rayo para los oídos de Thorin. La ira acumulada en su interior explotó, pero debido a los años de experiencia, reprimió estos sentimientos por un momento. Las dificultades que soportó a lo largo de los años habían forjado aún más su carácter. Pero estaba claro lo mucho que se estaba conteniendo. Su respiración se aceleró, sus puños se apretaron con fuerza y una vena se destacó en su frente. Hablando lentamente, respondió. ¿Sentiste tu miedo ese día? Estoy decepcionado de no haber podido matarte en esa pelea, pero ya no importa. Te enfrentaste a mí otra vez. Esta vez, no fallaré. Todos podían percibir la furia contenida en las palabras de Thorin. Temían que, en su ira, no pudiera pensar con claridad y atacara imprudentemente a Azog. Por eso, a pesar de su miedo, prepararon sus armas, listos para seguir a su rey hasta la muerte. Azog no estaba muy contento. Era evidente que el rostro de Thorin reflejaba una ira extrema, pero no lo había provocado con el éxito que esperaba. Las últimas palabras lo enfurecieron. Levantó la mano derecha, señalando a Thorin, y dio una orden en voz alta. La cabeza de ese enano es mía. Encárgate de los demás. Con su orden, todos los orcos rugieron. Los jinetes warg aceleraron rápidamente y, mientras cargaban, Aldril y Kili dispararon sus flechas. Una de estas flechas se dirigió hacia Azog, quien, al verla venir, sonrió con desdén. Levantó la mano izquierda y la flecha golpeó la afilada hoja que tenía como prótesis. Kili disparó esta flecha con la esperanza de pillar desprevenido a Azog, pero al parecer no lo logró. Aldril se dio cuenta, pero estaba más concentrado en matar a los wargos. Tendría una oportunidad perfecta para disparar y posiblemente matar a Azog más tarde. Las flechas empezaron a escasear. Aldril mató a muchos wargs, pero eran demasiados para matarlos con todas las flechas que había traído. Los orcos no supieron qué hacer por un momento. En ese momento, al ver la estupidez de sus orcos, Azog gritó. Que los wargos muerdan los árboles, idiotas. Estaba tan concentrado en esperar a que Thorin cayera que no prestó atención a la herida ardiente que tenía en el pecho. Después de su orden, los orcos instaron a sus wargs a morder las ramas de los árboles. Sus dientes eran capaces de hacer eso y más. El tronco del árbol, al ser delgado, no pudo soportar el ataque incesante de los wargs por mucho tiempo y rápidamente comenzó a crujir. Nori, Ori y Fili, que estaban encaramados en el árbol bajo ataque, gritaron. Aldril. Kili. Gritaron claramente sus nombres, esperando que con sus flechas detuvieran el ataque de los wargs, pero había un problema. Aldril se estaba quedando sin flechas. Aldril disparó flechas sin descanso y logró matar a varios wargs que atacaban los árboles, pero si un warg moría, otro ocuparía su lugar.
No pasó mucho tiempo antes de que el árbol comenzara a crujir. Uno grieta grieta. Con el crujido, el primer árbol empezó a caer entre las exclamaciones de los enanos. Los enanos que se habían caído del árbol se apresuraron a trepar a los otros árboles. Al ver esto, Asok sonrió con más alegría. Date prisa. Mátalos. No dejes que suban a los árboles. En cuanto Asok terminó de hablar, los wargs y los orcos rugieron con más fiereza y corrieron hacia los miembros de la expedición, quienes comenzaron a entrar en pánico ante la carga de los orcos. Lo peor de todo es que Aldril se había quedado sin flechas. La pelea era inevitable, por lo que los miembros de la expedición sacaron sus armas, listos para un enfrentamiento frontal. No os echéis atrás. Si morimos aquí, hagámoslo con dignidad. Gritó Balin, que bajó del árbol. No dejaría que sus compañeros lucharan solos. Con él, los demás empezaron a descender de los árboles. Thorin no lo pensó dos veces y descendió con calma. No temía el inminente enfrentamiento y la posible muerte. Se colocó frente a los enanos y gritó: «Formad. No moriremos aquí. Atacad con todo vuestro espíritu». Aldril suspiró y avanzó lentamente mientras guardaba su arco y desenvainaba sus espadas, Anglachel y Angidel, ambos brillando al unísono, ansiosos por cortar a los orcos. ¡Ah! Los enanos lanzaron un grito de guerra antes de cargar contra los orcos que se acercaban. Los wargos fueron los primeros en cargar contra los enanos, abriendo sus mandíbulas para desgarrar a sus presas, pero una luz majestuosa los cegó y los hizo tropezar. La luz provenía del bastón de Gandalf, que también se unió a la lucha. A medida que avanzaban, lanzaron piñas en llamas contra los orcos. Al impactar, estas piñas explotaron, causando un gran daño. Las arrojó Bilbo, quien, a pedido de Gandalf, comenzó a lanzar las piñas encantadas. El choque se hizo inminente y los enanos, guerreros feroces, demostraron de lo que eran capaces. Con espadas, hachas y martillos atacaron a los orcos y los mataron. Aldril se unió rápidamente a la batalla. Un warg saltó hacia él, pero con un rápido tajo en forma de X, dividió al warg. El orco que lo montaba cayó, con la sorpresa grabada en su rostro, solo para ser empalado por Angirel. En un movimiento rápido, cubrió su espalda con Anglachel en su mano izquierda, bloqueando instintivamente la espada de un orco que planeaba atacar por detrás. Con un giro rápido, usó a Angirel para lanzar al orco empalado hacia el orco que lo había atacado, arrojándolos a ambos por el acantilado. Otro orco, al ver esto, cargó contra Aldril con ira, solo para ver un destello blanco plateado. Con ese destello, el pánico se reflejó en su rostro mientras una línea de sangre se formaba en su pecho y, con un ruido sordo, cayó pesadamente al suelo. «Maldita sea, estoy gastando más energía de la que recupero», murmuró Aldril, jadeante. A sus pies yacían los cadáveres de los orcos. Planeaba usar las señales de los brujos para repeler a los orcos más rápido, pero su cuerpo aún no estaba acostumbrado al esfuerzo que suponía usarlas. Auge. Una explosión mágica hizo volar a una docena de orcos, algunos de ellos cayendo por el acantilado. Claramente, esta magia fue lanzada por Gandalf, quien estaba cubriendo a Bilbo, lo que permitió que el pequeño hobbit siguiera lanzando las piñas encantadas. El ataque de Gandalf llamó la atención de 5 wargos, que se lanzaron contra él. Aldril vio esto y, temiendo que Gandalf no pudiera con todos ellos, hizo un movimiento rápido como si se deslizara por el suelo. Rápidamente llegó al lado de Gandalf y, con movimientos coordinados, atacaron a los wargos que se acercaban. Aldril utilizó una combinación de cortes diagonales, sus espadas atravesaron a los wargos con facilidad. Gandalf, en coordinación con Aldril, lanzó un hechizo que hizo volar a un wargo que había planeado atacar a Aldril por detrás. Después de lanzar su hechizo, Gandalf apuñaló a un wargo en el estómago mientras saltaba hacia él. «Son demasiados, Gandalf, no podemos aguantar mucho más», dijo Aldril entre jadeos, utilizar los movimientos consecutivos de Malenia y Rihanna lo estaba agotando. Habían pasado apenas unas semanas desde que practicaba estos movimientos, por lo que su cuerpo aún no se había acostumbrado a la velocidad con la que ejecutaban sus ataques. «Espera un poco más», respondió Gandalf, esperando que la ayuda que había solicitado no tardara mucho en llegar. «Por ahora, concéntrate en sobrevivir», gritó mientras atacaba a un orco que se le acercaba. «Maldita sea. Estos cabrones son infinitos», gritó Glóin, que se reagrupó con Aldril y Gandalf. Poco a poco, varios enanos comenzaron a reagruparse con ellos, y sus rostros mostraban lo exhaustos que estaban. «¿Dónde está Thorin?», exclamó Balin, mirando a su alrededor desesperado. No podía ver a Thorin en la pelea, lo cual lo preocupó mucho. «Ahí está».
gritó Kili, señalando a Thorin, que estaba sacando su espada del estómago de un orco. Cerca de él estaba Azog, que, con una sonrisa feroz, instaba a su montura a atacar a Thorin. Thorin se dio cuenta claramente de ello y, con un rugido, atacó a Azog. No pasó mucho tiempo antes de que chocaran. Auge. Desafortunadamente, Thorin perdió y fue arrojado hacia atrás con fuerza. De no ser por el escudo de roble que utilizó, se estima que habría sufrido heridas graves. A pesar de perder el enfrentamiento, Thorin logró hacer tambalear a Dwargalfa por el fuerte golpe. Thorin se levantó rápidamente del suelo, demostrando que no caería tan fácilmente. Azog vio esto con gran fastidio y, dándole un golpe a su warg, lo obligó a recuperar el sentido. Rápido, ve hacia él. Rugió Azog, y con su orden, su warg cargó nuevamente contra Thorin. Sin embargo, para desgracia de Thorin, el warg abrió la boca, mordió el escudo de roble y, con una sacudida, obligó a Thorin a soltar el escudo y ser arrojado una vez más. Estallido. Con un fuerte golpe, Thorin golpeó un árbol. El impacto fue tan fuerte que lo dejó aturdido por unos segundos, lo que permitió a Azog desmontar y caminar hacia el aturdido Thorin con una sonrisa. Morirás como tu patético abuelo, Thorin escudo de roble. Las palabras de Azog hicieron hervir de rabia a Thorin, pero su cuerpo no aguantó más. Esta vez, estaba completamente derrotado. Ya estaba exhausto por la persecución de los goblins, por lo que no era el mejor momento para enfrentarse a un orco del calibre de Azog. Quizás si estuviera al 100%, la pelea estaría pareja, pero lamentablemente, ese no fue el caso. Con expresión de derrota, Thorin se preparó para su muerte inminente. Azog, con regocijo en su rostro, levantó su brazo protésico y lo bajó rápidamente, con la intención de matar a Thorin de un solo golpe. Pero en ese preciso momento, su prótesis chocó con una espada que hizo que su cicatriz ardiese. Sonido metálico seco. Azog miró esto con asombro. En ese preciso momento, un olor que reconoció llegó a sus fosas nasales. Levantó la mirada y vio un par de ojos color miel que lo miraban con desdén. Reconoció el olor y el color de esos ojos. Nunca los olvidaría. Un trauma que había enterrado profundamente en su interior resurgió, y con voz asustada, gritó. «Esos ojos, reconozco esos ojos». Vagamente, la figura de un elfo se superpuso a la figura del humano que bloqueó su ataque, y él retrocedió torpemente. En algún momento, Aldril había bloqueado el golpe mortal de Azog. Minutos antes, había visto a Thorin siendo derrotado, por lo que se apresuró a evitar que lo mataran. Como Bilbo todavía estaba lanzando las piñas, no habría llegado a tiempo para salvar a Thorin debido al cambio en la trama. Aldril se paró frente a Thorin con actitud protectora, ya que tenía una vaga idea de por qué Azog reaccionaba de esa manera. Por eso, en el momento de debilidad de Azog, aprovechó la oportunidad para intentar matarlo. Colocó su pie derecho hacia adelante, ejerció fuerza con el pie izquierdo y se abalanzó sobre Azog, realizando un corte diagonal con ambas espadas. Azog no esperaba este ataque y, en un momento de desesperación, dio un paso atrás. Pero no sirvió de mucho, pues las puntas de las espadas lo cortaron como si fuera mantequilla, dejando dos enormes líneas de sangre en su torso. ¡Auk! Ser cortado por aquellas espadas fue extremadamente doloroso, como si no solo le cortaran la carne sino también el alma. El rugido de Azog llamó la atención de los orcos, quienes dejaron de atacar y retrocedieron asustados al ver a su líder gravemente herido. Azog cayó rápidamente al suelo y observó con horror cómo Aldril se acercaba con pasos lentos y deliberados. Estaba aterrorizado, profundamente asustado. Solo una persona lo había hecho sentir así, y ese humano tenía el mismo olor que esa mujer. En ese momento, vio un rayo de esperanza cuando su arc se abalanzó sobre el humano. El humano no lo esperaba y, con el impacto, ambos cayeron hacia atrás. Azog aprovechó ese momento para gritar: «¡Sacúenme de aquí, malditos idiotas!». Rápidamente, dos orcos lo levantaron y lo arrastraron lejos del campo de batalla. Uno, mientras se lo llevaban, vio que su warg era asesinado por el mismo humano. La cabeza del warg estaba empalada y, con un rugido de impotencia, gritó: «¡Maldito seas! Juro que te mataré. Maldito engendro de Tindómiel». Gastó toda su energía en esos gritos y rápidamente se desmayó por la enorme herida en su torso. Fue un recordatorio de que tanto la madre como el hijo casi lo habían matado. 3. Perdón por la tardanza, aquí os dejo el capítulo, asquerosos orcos. Ya llevaban varios días sin comer, así que decidí darles de comer. 3. Punto de vista general. Thorin yacía en el suelo, el cansancio por la falta de sueño y la persecución de los goblins le habían pasado factura. En esta pelea con Azog había perdido por cansancio, sintiendo una rabia infinita.
¿Moriría a manos de ese asqueroso orco? ¡No! No lo haría. Intentó levantarse, pero su cuerpo no respondía. Se sintió impotente mientras Asok blandía su brazo protésico para cortarlo. Con un suspiro, aceptó que moriría. Sin embargo, el dolor del corte nunca llegó. En su lugar, escuchó el choque de una espada. Abrió lentamente los ojos y se encontró con una escena asombrosa ante él. En algún momento, Aldril había bloqueado el ataque de Asok. Pudo ver cómo el rostro de Asok cambiaba de incredulidad a conmoción y, ¿era miedo? Este orco estaba sintiendo miedo. ¿Qué pensó cuando vio a Aldril? ¿Se habían conocido antes? Surgieron muchas preguntas, pero estaba demasiado débil para pensar en ellas. Vio como Aldril cortaba a Asok y un grito ensordecedor de dolor resonó en el acantilado. Era el mismo grito que dio cuando le cortaron el brazo. Ciertamente, Thorin estaba muy feliz por dentro, esperando que Aldril pudiera matar al bastardo de Asok. Pero parecía que sus deseos no se habían cumplido. Vio al guard blanco de Asok lanzarse contra Aldril. Lucharon durante unos momentos, lo que le dio a Asok la oportunidad de escapar. Ese bastardo escapará de nuevo, se esconderá como la maldita rata que es. Este fue su último pensamiento. Su visión comenzó a oscurecerse, el cansancio le estaba haciendo mella y pronto se desmayaría. Lo último que logró ver fue a Aldril de pie frente a él, cubriéndolo de unos orcos que querían aprovechar la oportunidad para matarlo. Gracias, fue lo último que Thorin pudo decir antes de desmayarse. Rápidamente, todos los enanos corrieron a cubrir el cuerpo inconsciente de Thorin. Rápido, llévenselo a Gandalf, nosotros nos quedaremos cubriendo el frente con Aldril. Gritó Balin, dando instrucciones a Kili y Fili. Ambos eran los más jóvenes y menos experimentados, no quería que murieran en esa pelea. Dwalin, Glóin, Nori, ayudadme a cubrir el frente con Aldril. El resto de vosotros cubridnos las espaldas. Todos estuvieron de acuerdo sin poner objeciones. Balin era el más experimentado de todos y, si Thorin no estaba presente, él tomaría el mando. Sí, Gandalf estaba allí, pero no confiaban del todo en él. Aldril lanzó un tajo horizontal y cortó a un orco que se acercaba. A su lado, Glóin y Dwalin cortaban y clavaban sus hachas en los orcos que seguían atacando. Afortunadamente, su número se había reducido. Muchos de ellos se fueron a proteger a su líder Asok, solo una docena de orcos se quedaron para luchar, los más estúpidos, ya que solo blandían sus espadas oxidadas con torpeza. El grupo no tardó mucho en acabar con los orcos restantes. Suspirando, Aldril se apoyó en un árbol cercano. Necesitaba tomar un pequeño descanso. Los movimientos de Rellana y Malenia lo desgastaban mucho. Necesitaba adaptarse a esos movimientos. «Necesito un descanso», exclamó Glóin, sentado junto a Aldril. Tuvieron muy mala suerte. Parecía que el destino quería ponerles muchos obstáculos en el camino hacia Erebor. «Esperemos que no pase nada más», dijo. Las palabras de Glóin hicieron que Aldril esbozara una sonrisa irónica. Sabía que decir esas palabras haría sonar una bandera roja, así que le recordó. «Glóin, sabes que acabas de sonar una bandera roja, ¿verdad? Probablemente algo malo va a pasar». «¿De qué estás hablando, Aldril?» «Por supuesto que no pasará nada malo», desestimó las preocupaciones de Aldril con un gesto de la mano. Glóin estaba seguro de que no pasaría nada malo. Derrotaron a los orcos. ¿Qué más podría atacarlos? Como si el destino quisiera demostrar que no debía caer en la tentación, una avalancha de pasos se escuchó en lo alto de la montaña, y los gritos resonaron. Aldril se recompuso y miró a lo lejos. Usando su habilidad de ojo de halcón, pudo distinguir muchas figuras corriendo hacia ellos. Su baja estatura, su pobre equipamiento, su piel pálida, claramente eran goblins corriendo hacia ellos. La expresión de Aldril cambió de inmediato. Miró al cielo y descubrió que la luz del sol había desaparecido, oculta por nubes oscuras, preludio de la lluvia que se aproximaba. Aldril miró alternativamente al cielo y a los goblins. «Maldita sea, te lo dije, Glóin, tú y tu bocasa», gritó, llamando la atención de todos. Los demás estaban confundidos. Pensaron que la avalancha de pasos eran los orcos que escapaban, pero Aldril corrigió sus pensamientos cuando gritó. «Vienen los goblins». En un principio, Glóin quería quejarse de por qué Aldril había dicho esas palabras sobre él, pero se quedó atónito cuando escuchó que los goblins se acercaban. Comprendió lo que Aldril quería decir. «Maldita sea, la próxima vez no diré nada», murmuró mientras se levantaba y agarraba su hacha. No importaba que estuviera cansado, lucharía, incluso si eso terminaba con su muerte.
Los enanos elegidos por Thorin fueron bien escogidos por él, ya que eran muy testarudos, quizás demasiado, pero dentro de su terquedad había una gran fuerza de voluntad y tenacidad, lo que les permitía afrontar los problemas sin retroceder. A pesar de no haber descansado y de haber librado una batalla, tomaron las armas, dispuestos a luchar contra los goblins. Esta vez no había escapatoria, por lo que optaron por luchar y al menos morir con dignidad. Pasaron unos minutos y todos estaban en formación, listos para la pelea. Fue entonces cuando un fuerte rugido de águila se extendió por el cielo, llamando la atención de todos, dejándolos desconcertados. Las águilas comenzaron a descender y Aldril se quedó atónito, ya que las películas no hacían justicia a su tamaño. Ahora podía contemplar todo su esplendor. Eran extremadamente enormes, sus garras fácilmente capaces de sostener a 2 wargs y 3 orcos. Dejó de mirarlos y se concentró, escuchando la avalancha de pasos que se acercaban. Les recordó a los demás que dejaran de mirar a las águilas. Ya vienen. Su grito los sacó de su estupor y se concentraron en la batalla que se avecinaba. En cuestión de segundos, aparecieron muchos goblins, apiñados y sin formación. Su único objetivo era matar a quienes habían asesinado a su rey. Tensando los músculos, todos esperaron el inminente ataque. Fue en ese momento cuando un águila, con un rugido, se lanzó directamente hacia los goblins. Su velocidad fue tal que alcanzó a los goblins agrupados en cuestión de segundos, abriendo sus garras y atravesándolos. Muchos goblins fueron arrojados por el acantilado cuando el águila los empujó, mientras que otros fueron cortados por las garras del águila que pasaban por el lugar. Esta acción encendió la moral de todos, quienes, con renovado vigor, cargaron contra los goblins que lograron escapar del ataque del águila. Corte Clink Speech. Los goblins fueron cortados y apuñalados, no eran rival para el equipo de expedición, que estaba altamente motivado. Pronto, más águilas descendieron, diezmando gradualmente a los goblins que no sabían qué hacer. Pensaron que solo se enfrentarían a los enanos y compañía, sin esperar ser atacados por las águilas gigantes. Bilbo, que estaba en la retaguardia, observaba fascinado todo aquello. Miró a Gandalf y preguntó: ¿Son estos los refuerzos de los que hablabas? Con un suspiro de alivio, Gandalf miró a Bilbo y, con una sonrisa cansada, asintió. Por supuesto, vinieron a ayudarnos. Estaba muy feliz. Parecía que el equipo de expedición no moriría allí. Había creído que estaban a salvo después de repeler a los orcos, pero el ataque de los goblins lo tomó por sorpresa, lo que le causó preocupación. Pero ahora que las águilas habían llegado, sus preocupaciones se desvanecieron. La escena de las águilas atacando a los goblins era inmensamente hermosa a los ojos de Aldril. Pudo ver cómo la voluntad de los goblins se desmoronaba, algunos incluso dejaban caer sus armas y corrían cuesta arriba. Al ver cómo las águilas los derrotaban fácilmente, dudaron en continuar la lucha. Cuando vieron que varias águilas agarraban a muchos de ellos y los arrojaban por el acantilado, ya no dudaron más y comenzaron a retroceder, corriendo colina arriba para llegar a su reino y buscar allí refugio. ¡Ah! ¡Ganamos! Al ver a los goblins retirarse, todos los enanos levantaron sus armas en alto y gritaron de júbilo. Esta historia se la contarían a sus hijos y amigos, de cómo sobrevivieron al ataque de los gigantes de piedra, a la persecución de los goblins, al ataque de los orcos y los goblins, sin duda una muy buena historia. Al ver a los goblins huir, Aldril envainó sus espadas y suspiró aliviado. Estaba completamente exhausto y comenzaba a pensar que las águilas tardarían demasiado en llegar, lo que lo preocupaba. Pero ahora, al verlas llegar y disuadir a los goblins de continuar el ataque, suspiró aliviado. La trama había cambiado para su beneficio. Azog casi había muerto y él estaba seguro de que en el futuro enfrentamiento, Thorin tendría ventaja sobre Azog. Su descanso fue interrumpido por Gandalf, que miró a todos y dijo: «Debemos irnos mientras podamos, no queremos que pase nada más, ¿no? Rápido, Kili, Fili, colocad a Thorin cerca del acantilado, dejad que las águilas lo lleven. El resto, seguidme». Aldril suspiró, se levantó de su posición agachada y siguió a Gandalf. Los demás también hicieron lo que Gandalf les pidió y lo siguieron. Sin embargo, algunos susurraron mientras lo seguían: «¿Por qué Gandalf nos conduce al acantilado? No seas tonto, es obvio que quiere que las águilas nos lleven. Date prisa, deja de hablar y sigue a Gandalf». Las águilas sabían lo que quería Gandalf, por lo que volaron rápidamente hacia el acantilado, dando vueltas mientras esperaban la siguiente acción que tomaría el equipo de expedición. Cuando todos llegaron al borde, miraron hacia abajo y se asustaron un poco al ver que sería una caída muy larga. Mientras los demás se preguntaban qué estaba planeando Gandalf, él miró a Kili y Fili. «Coloca a Thorin allí», señaló el borde.
Killy y Philly se mostraron un poco reacios. No sabían qué tenía en mente Gandalf, pero sabiendo que no les haría daño, obedecieron y colocaron al inconsciente Thorin en el borde. Ahora retrocede. Ante la orden de Gandalf, ambos retrocedieron y observaron cómo un águila descendía lentamente, agarrando suavemente el cuerpo de Thorin con sus garras y luego levantándolo en el aire. Esto dejó a los enanos desconcertados, viendo cómo se llevaban a Thorin. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Dwalin, mirando a los demás. No sé, quizás montar un águila, respondió Gozur, mirando distraídamente a las águilas. Uno pensar en ello me marea, añadió Bombur, sujetándose el estómago como si estuviera a punto de vomitar. Aldril, de pie junto a Gandalf, se volvió hacia él y, levantando una ceja, dijo: ¿Las águilas nos recogerán o tendremos que saltar? Gandalf lo miró con una sonrisa. Supongo, la respuesta de Gandalf hizo sonreír a Aldril. Adivinó por la sonrisa de Gandalf que tendrían que saltar del acantilado. Solo pensar en saltar y ser atrapado por las águilas le hacía latir la sangre. Será divertido, pensó, pero ¿por qué nos haría saltar? Para responder a sus dudas, Aldril dijo: ¿no sería más fácil que nos recogieran desde aquí? La pregunta de Aldril fue respondida con un bufido por parte de Gandalf. Tal vez, pero han sido muy groseros. Con esas últimas palabras, Gandalf corrió hacia el borde y saltó. Aldril sonrió irónicamente, pensando que el gran mago gris se vengaría de los enanos por su mal comportamiento de esa manera. Sacudiendo la cabeza, Aldril observó a Gandalf saltar del acantilado. La acción de Gandalf llamó la atención de todos, dejándolos sin palabras y con las piernas temblorosas. Nervioso, Gloin preguntó en voz alta: «No nos harás saltar del acantilado para que nos recojan las águilas, ¿verdad?». Su respuesta fue ver un águila cargando a Gandalf en su espalda, quien con una sonrisa burlona gritó: «¿Qué estás esperando?». Todos los enanos se miraron entre sí, reacios a saltar. Incluso Bilbo empezó a temblar y, con pasos temblorosos, se acercó a Aldril, preguntando nervioso y vacilante: ¿de verdad tenemos que saltar? La pregunta de Bilbo fue recibida con una sonrisa por parte de Aldril. «Vamos, Bilbo, no seas cobarde. Piensa en lo que les dirás a los niños de Hobbiton». Dicho esto, Aldril corrió, pasó junto a Gloin y le dijo desafiante: «Vamos, Gloin, si no saltas, cambiarás el nombre de tu hijo y le pondrás uno élfico». Dicho esto, Aldril, sonriente, saltó del acantilado. Sintió el viento en la cara y se sintió libre. Fue una experiencia maravillosa y estimulante. Colocó su cuerpo para lanzarse de cabeza, tratando de recrear la icónica escena en la que Miles Morales cae de un edificio. «Un acto de fe», murmuró. Poco después, un águila lo agarró y lo arrojó hacia otra para que cayera sobre su espalda. Mientras Aldril caía, Gloin frunció el ceño ante la burla de Aldril. «No cambiaré el nombre de Gimli por el de un elfo inmundo». Decidido, colocó su hacha en su espalda y corrió hacia el acantilado, saltó, sintió el aire golpear su rostro, e inmediatamente sintió miedo, pero pronto se relajó cuando fue atrapado por un águila. A diferencia de Aldril y Gandalf, el águila lo sujetó entre sus garras. ¿Sabes qué? Al diablo con todo», gritó Killy, animándose y saltando. Pronto, todos lo siguieron, el único que se quedó mirando el acantilado fue Bilbo, que caminaba de un lado a otro. Tienes que hacerlo, ¿vale? Respira, Bilbo, armándose de valor, saltó, pateando en el aire con sus pequeños pies. Sintió que iba a morir, pero apenas unos segundos después, aterrizó sobre el lomo de un águila, que apenas sintió el peso del hobbit. Las águilas gigantes volaban con gracia por el cielo. Algunos no disfrutaban del viaje debido a las náuseas que les provocaba la altura, mientras que otros, como Aldril, se lo pasaban de maravilla. Observando las montañas envueltas en nubes, el cielo brillante y sin nubes alrededor hacía que la vista fuera espléndida. Habiendo volado alto, las nubes grises quedaron atrás, y solo el sol dorado le indicó que era mediodía. Sintió el viento silbante que le golpeaba la cara. Queriendo disfrutar de esa sensación, Aldril extendió los brazos. Ahora entendía por qué en su vida anterior se decía que en los libros de Goth, los Targaryen disfrutaban de volar en sus dragones, ya que era una experiencia mágica. Disfrutó de esa posición por un rato más, luego puso sus manos detrás de su cuello y se recostó sobre las cálidas y suaves plumas del águila. La vista del cielo azul trajo tranquilidad a su mente. Aunque no pude matar a Azog, sí maté a muchos wargs, goblins, orcos y, por supuesto, al warg alfa. No sé si eso me dará muchos puntos de habilidad, murmuró mientras disfrutaba del hermoso paisaje. Cierto, también está el rey goblin.
Por curiosidad, abrió su sistema, específicamente la columna de puntos de habilidad. Puntos de atributo. 3E3. Levantó una ceja sorprendido. Esos son buenos puntos, los distribuiré más tarde. Ahora mismo, solo quiero descansar. Cerrando los ojos, Aldril permitió que su cuerpo se relajara. Entrenaría más tarde para acostumbrar su cuerpo a sus nuevos movimientos y, por supuesto, fortalecería sus otros atributos para que a su cuerpo le fuera más fácil adaptarse. Quizás pueda mejorar mi habilidad con la espada. Lo pensaré más tarde. Con ese último pensamiento, su cuerpo se rindió a la relajación y, en cuestión de segundos, cayó en los brazos de Morfeo. 3. ¡Qué asco! ¿Viste el último capítulo de Los Anillos del Poder? Dios mío. ¿Cómo es posible que los orcos tengan familias y teman la guerra que se avecina porque, según ellos, quieren un lugar donde establecerse y vivir en paz? En serio, hermano, ni siquiera yo me atrevería a hacer algo tan estúpido. 22.